Seguimos con más Restos Diurnos en este episodio número 9 de la quinta temporada aquí en la UTN, en la FM UTN, la 94.3, y ya estamos con dos de los representantes de todo el equipo, que es Palabras que se rompen con ellas. Con ella, perdón. Estamos con Ana Paula Cremona, que es Silvia Plath, sí, en esta obra, y estamos con Ignacio Rivero, asistente de dirección. De todo. De producción, de todo. Asistencia general, como para resumir. Sí. Asistente. Sí. Asistente. Integral. Él nos salva las papas en Bien. todo. Nos peina, nos trae el humo, todo. Bien, o sea, lo tienen que poner en el... ¿Cómo sería? En el pequeño fly que reparte el asistente que salva las papas. Claro, para que tendría que ir bien. así, como para ser más justo. Para ser más justo debería sí. llamarse así como el que relaja la situación antes de la función. Sí, él es como una parte muy importante en el equipo. Bien. Chicos, cuéntenme, ya están en la tercera temporada de esta obra. Sería, ustedes me corrigen, saben mejor que yo, ¿sería como un teatro coral o algo así? ¿O cómo se toma cuando están varias actrices y están en escena? En realidad, esta es una obra documental. Ahí está. Es una obra documental sobre la vida de estas 5 poetas que tienen muchos puntos de conexión en su vida, en su historia de vida, y también en sus relatos, en sus denuncias, en sus posicionamientos frente a distintas cosas que, bueno, son las estaciones de la obra, como el erotismo, la cicatrización, la guerra, el suicidio. Tienen muchos puntos de conexión en esos temas que son los que se abordan en la obra. Eso, no me acuerdo que me habías preguntado, me fui. No, está bien. En realidad está se podría perfecto. conceptualizar la parte coral únicamente en lo que es como su historia de vida, digamos, pero no como concepto de obra coral. Bien. En realidad se podría considerar coral porque como acompañan un mismo lineamiento, pero es particularmente de que justo estas 5 autoras coinciden en muchos puntos, claro, que lo vuelve coral. Principalmente eso se da en la apertura de la obra, que muchas frases las dicen en conjunto porque coinciden, que hacen las mismas cosas en determinados momentos. Claro. Entonces, principalmente en eso se puede aflorar lo que es coral, pero en el resto, digamos, es cuando se desglosa o se va desmembrando sus escritos con sus posicionamientos en cosas que coinciden o en épocas distintas que coinciden en luchas, no puntualmente en algo puntual, exceptuando lo que vendría a ser Virginia Woolf y Alfonsina Storni, que son como mucho más contemporáneas entre sí, con una lucha más firme como la del voto en ambas partes como sufragistas, pero en el resto, digamos, podría plantearse más de coincidir el rol de la mujer dentro de las artes y el rol de la mujer pensante dentro de las artes como una situación de crítica, digamos, y que su obra se base también en eso y que se banque en esa posición. Sí, también en términos generales como comparten una sensibilidad especial, como más generalmente, ¿no? Sobre distintos temas y distintas cosas de las artes y también del cotidiano, de la vida de las mujeres. El feminismo es algo que abordamos ampliamente en esta obra porque son poetas feministas. De diferentes épocas y exacto, contextualizadas, pero claro, es muy interesante eso de que cada una en los 60 del siglo XX, otra más a fines del... ¿Qué sería Virginia Woolf? Virginia Woolf es finales del siglo XVIII, claro, principios del siglo XX, es paralela a lo que vendría a ser Alfonsina, son una diferencia de 10 años entre ellas, digamos. Que siguen teniendo el criterio metido de, por ejemplo, el deber ser en una relación estable y demás, que después tal vez Sarah Kane... La contradicción. Eso es algo también muy impactante. A mí me resulta muy interesante, porque sobre todo el personaje de Silvia Plath, eso lo tiene muy marcado, digamos, la contradicción de su esencia feminista y a la vez de lo que por ahí ella hacía en su vida, y cómo eso
la hacía vivir como con el freno de mano puesto, digamos, en algún sentido. Se contradecían mucho sus pensamientos con lo que por ahí después ella vivía, no sé. Eso es algo, sí, también como muy llamativo y muy vigente, digamos, los planteamientos de la obra tomado, digamos, a la luz de las voces de estas mujeres, son, digamos, criterios que nos sirven para pensar líneas de sentido que hoy en día tienen mucha vigencia, y también críticas que nos sirven como para pensar hoy mismo en dónde estamos parados, sobre todo respecto al feminismo, pero no solamente eso, también la psiquiatrización. Bueno, es como bastante... Respecto a la sensibilidad social que ellas presentan. Sí. Porque independientemente de su escritura y, digamos, y su propia lucha dentro de estos sistemas, como los entornos, o sea, sociales, como por ejemplo la guerra en este caso, era una situación que marcaba tanto a una Virginia Woolf en una situación de que ni siquiera vivía en una ciudad como para poder vivenciarla tanto, pero como esta situación de noticias, esa sensibilidad la llegaba, digamos, a afectar tanto como para que tomara determinaciones o tuviera que plasmarlo en papel a todo su sentir, como en este caso Sarah Kane, que es como la más fuerte al momento de escribir como la obra Crave, que está referenciada ahí. Eso, digamos, de que ella estuviera viendo una noticia y que esa noticia la afectara tanto como para que ella necesitara exponerlo en una obra de esa manera, como la violencia de una guerra, es una situación que se vive, digamos, y la situación también de exponer a veces la falta de sensibilidad social que existe en el otro y cómo ellas no podían entender que la gente no pudiera vivenciar la sensibilidad social. Sí, claro. Sí, una cuestión psicológica y particular también en cada una de ellas. Bueno, lo acabas de decir vos, que de alguna manera sigue estando presente ahora en la misma lucha del feminismo. Se da que una mujer dice yo no soy feminista y después irónicamente le tienen que agradecer a las feministas toda la lucha que se viene dando. Sí, o por ahí, bueno, no sé si puedo decir porque es como una parte de la obra, pero en un momento una de las autoras plantea esto. Cuando dicen feminismo creen que es como una cosa, como un monstruo casi, y en realidad pensar sobre lo que nos pasa, sobre nuestro lugar en la sociedad, sobre nuestro rol, sobre nuestras limitaciones y nuestros derechos ganados, sin ponerlo en esos términos, incluso de una manera más sencilla en el cotidiano, es ya feminista. Oponerse o criticar algunas ideas del feminismo también es feminista. Entonces es como un miedo al término también, más que al ejercicio del feminismo. Sí. En el proceso de la obra, más allá, por supuesto, más allá del libreto, ¿cómo fueron investigando, por ejemplo, en tu caso a Silvia Plath? ¿Te pusiste a leer toda la obra de ella? No. La que se leyó todo es quien lo escribió, María Álvarez, que es la dramaturga y quien nos dirigió. Nosotras sí, lo que hicimos fue hacer, por supuesto, una investigación del personaje de cada una. No es que nos pusimos a leer todas las obras de todas, porque es infinita, aunque son muy lindas, y esto es muy interesante desde mi lado, ¿no?, como actriz, y creo que nos pasa a todas. Seguimos escuchando la obra como si fuese nueva cada vez, porque es tanto texto y es tanta poesía y es tanto que nos seguimos sorprendiendo de, mirá vos, Alfonsina, seguimos escuchando ideas, y eso te invita mucho a leer sus obras. Pero sí, particularmente hicimos como un análisis de las que nos tocó a cada una, leímos algunas obras, algunos libros claves, y fue por ahí. Después la búsqueda fue más en conjunto en cuanto al actoral, pero por ahí, para armarnos la idea de como el proceso interno de cada una de ellas, sí leímos. Bien. Sí. ¿Y en cuánto tiempo, digamos, que vino la propuesta hasta el día del estreno? Fue muy rápido, a lo que yo estoy acostumbrada. Fue muy rápido. En realidad esto empezó, como te contaba antes, como un proceso de tesis. Fuimos convocadas, bueno, se hizo un casting,
y empezamos a trabajar, si mal no recuerdo, esto no es exacto, en marzo del 2000... No. Bueno, que lo diga él, que lo sabe mejor. Si yo no estoy mal, el casting surge a finales de marzo, principios de abril, pero el comienzo del proceso lo están arrancando finales de abril, principios de mayo. Mayo, porque Maggie cumplía años, una de las actrices cumplía años justo por ahí cuando empezábamos, y hicimos la presentación en noviembre. Claro, ¿sí? Finales de octubre, principios de noviembre. O sea que el proceso fue bastante rápido. Sí. Claro, sí, para por todo supuesto lo que se fue hacen, puliendo, se fue puliendo, no es lo mismo la obra que vos viste el otro día a la que fue aquella. Esas primeras presentaciones. Claro, tal cual, se fue puliendo mucho, sí. Sí, no, pero igual, hablar que la base siempre estuvo, digamos, lo que se fue puliendo fue muchas cosas que, o quizás iban surgiendo en esto, en el poner el cuerpo, digamos, en el actual momento de poner el cuerpo también surgen como propuestas. Uh-huh. Entonces, como esta obra es como ella dice, es una situación que nos vamos continuamente descubriendo porque tiene demasiado contenido y por ahí es como que nosotros... Sí, es como que te va cayendo, para mí, ¿no? Mi percepción como que nos fue cayendo la ficha progresivamente de mucho texto, vos lo viste, de mucho para absorber para el espectador en una hora, mucho en el buen sentido, digamos, no como algo pesado, pero sí como algo intenso. Y para nosotras también lo vivimos de esa manera. Y entonces como que nos fue cayendo la ficha como con el tiempo, ¿no? Asimilándola, esa sería la palabra. Asimilando la obra y bueno, y se fue volviendo cada vez más viva. Eso es lo que yo siento. Pero el proceso en sí mismo fue muy corto. Sí. Corto, pero bueno. Sí. Y preciso. Y preciso, muy preciso sobre todo. Porque bueno, había una urgencia de por medio en ese entonces, ¿no? Que era, nada, presentar la tesis. Igual creo que también ese mismo proceso que como la obra se fue gestando mientras el proceso se estaba armando, también era como... Es verdad, escenas que iban surgiendo y se trabajaba sobre una escena, esa escena se trabajaba y se pasaba a otra escena que se estaba escribiendo todavía, entonces había muchas cosas que es como... Sí. Todo era muy... había mucha adrenalina. Sí. Sí, la verdad que nos encontramos bien el equipo porque había mucha curiosidad también, aparte, era como eso, claro. Como... la propuesta siempre se estaba renovando, entonces nunca te cansabas, entonces siempre aparecían propuestas, como la última escena que les apareció 15 días antes de la claro, sí, mucha confianza también, me parece. Tanto Mari en nosotros, como también hacia ella y entre el equipo. Mucha confianza, como y nos dábamos tiempo, el tiempo que no teníamos, nos lo dábamos y confiando en que iba a aparecer, en que se iba a dar, en que lo que se iba a escribir iba a estar bueno, y eso me parece que fue como lo más lindo de nuestro proceso con esta obra. Muy bien. Chicos, chiques, sí. Cuéntenme entonces, van a estar ahora el jueves, el viernes. Jueves y viernes, cerramos en el Azul a las 20:30. Hasta ahora es lo único que tenemos confirmado para el resto del año, pero tenemos la idea siempre tenemos un as bajo la mesa. Siempre la idea. Intención siempre no, sí, la idea siempre es cerrar el año, digamos, ya sea funciones septiembre, octubre o noviembre o los 3 meses. Claro. Rotando espacios principalmente. Sí. Eso. Sí, está bueno porque aparte es una obra que se ajusta amablemente a cualquier tipo de espacio, entonces. Sí, de hecho, bueno, estamos ahora en la Sala Azul de la Nacional y bueno, también era un público distinto al que queríamos llegar. Es una obra muy intelectual, entonces que relaciona las artes, la psicología, qué sé yo. Claro, en realidad principalmente elegimos este espacio más que nada para apuntarlo a un público estudiantil. Nuestra idea, digamos, tenemos recurrencia de público estudiantil, pero lo queríamos como, en este caso, dar la herramienta de priorizarlos. Claro. Entonces fuimos a un espacio de la facultad, con promociones para gente de la facultad. Claro, porque en general hemos tenido mucho público, no sé si estás de acuerdo conmigo, pero que no es el habitué del teatro. Es como un público que te das cuenta... Es más desafiante también eso.
que respondía muy bien. Y es desafiante, sí, pero nos llamaba la atención qué es lo que atrae a estas personas que usualmente no consumen teatro independiente, por lo menos. Y bueno, eso estuvo bueno, y esta vez dijimos, bueno, vamos a apuntar a este otro público, como para ir también tratando de difundirnos, y creemos que vale la pena que esta obra se la pueda ver. Sí, más allá de nosotros, sino sumado principalmente por el mensaje. Que es una obra que dentro de todos trabaja temas que se están trabajando actualmente en los sistemas, digamos, académicos, digamos, dentro de las facultades, en distintas ramas, como psicología, lo que es la ley de salud mental actual, y como la sensibilidad con la que se trabaja acá también salud mental, digamos, la parte de letras, digamos, la escritura, el rol de la escritura, el rol de la actuación, abarca tanto, digamos, que nos parecía como también un desafío para nosotros bajar a un público estudiantil. Sí. Porque bueno, sí, como es ella dice, es mucho más curioso, o sea, es como después nosotros tenemos las redes y ahí recibimos abiertamente consultas, sugerencias, críticas, opiniones, y mucha gente escribe buscando información sobre los textos y porque se quedan enganchados. Entonces, bueno, en ese sentido el estudiante por ahí es mucho más curioso, más si está relacionado, por ejemplo, si estudia letras o algo similar, y eso está genial porque es un ida y vuelta, que es lo que nosotros queremos generar, como un debate interno, o bueno, hacia nosotros, o de esa persona con su entorno, con quien sea, pero la posibilidad de hablar sobre estos la idea temas. sí es como que esta obra sea como un punto de partida para explotar, digamos, para o sea, que lo tomes como curiosidad, digamos, para cuestionar, para analizar, para investigar, para preguntarte quién eran, para intentar saber si realmente lo que se dice en escena lo dijo tal autora o no, porque por ahí y te para consultan. Mucha gente llora. Sí. Pero en el buen sentido, digo. Sí, es habla como, de la sensibilidad. Claro, abre mucha emocionalidad continua, digamos, es como una vorágine de sensaciones. Y tenemos, digamos, como gente que ha llegado al llanto de la emoción o al de agradecer. Mucha gente se nos ha acercado para agradecernos lo que estamos presentando. Sí. Es como que es bastante bueno, nosotros lo sentimos re bueno, digamos, y la gente se va con algo. Sí. Y eso para nosotros también es muy interesante. Entonces, chicos, los invitamos a todos los oyentes de Restos Diurnos este jueves y este viernes. Este viernes 20:30 en el Cuba Azul, en Ciudad Universitaria, atrás del comedor. Tenemos promoción para estudiantes de la facultad, 2 por 300, sino entrada general 200, estudiantes del resto de universidades, 180, jubiladas también. Cuánta información. Decí que vino él, porque si no, no sé qué así. Ana, Ignacio, muchas gracias. No, muchísimas gracias a vos, por muy tu amable. invitación. Muchas gracias.